¡Alto! ¡Policía! Es aceite. Maldito Pacone. Nos la ha vuelto a jugar. Comisario, ¿qué hacemos con ellos? A la comisaría. A ver si le sacáis algo. No es ilegal vender aceite. Camina, si no quieres acabar nadando con los peces. Venga, espabilad. ¿O es que queréis que nos cojan? He leído que el peso del alcohol es mayor que el peso del agua. Podrías comprobarlo tú mismo llevando una de estas cajas. ¿Es Sully? Pero si tú no sabes leer, Vincenzo, déjate de tonterías y apresúrate. El jefe espera el cargamento. Johnny Singer. Hacía tiempo que no te veía. ¿Os habéis olvidado de mí? La familia Benelli no se olvida de los que le sirven bien, Frank. Te veo bien. ¿Qué fue de aquella chica? ¿Cómo se llamaba? Mary se largó con un gordo ricachón. Y bien, Johnny, ¿qué puedo hacer por vosotros? Pacone se está quedando con la ciudad y nos va a echar fuera del negocio. Pacone es un hueso duro de roer. Si va contra vosotros, tenéis un gran problema. Ahí es donde entras tú, Frank. Lo que me estás pidiendo es muy arriesgado. Os va a costar algo más de lo normal. El Don está dispuesto a pagar lo que sea necesario. Perderemos más si Pacone se sale con la suya. $3.000. Me parece justo. Dile a tu jefe que vaya preparando los billetes. Y si me disculpas, tengo una chica esperando. Y dile a tu jefe que añada al pago 2 kilos de setas de la tienda de vuestro amigo Harry el Cojo. Son mis favoritas. ¿Estás seguro de esto, Mike? Recuerda lo que le pasó a Joe. El pobre Joe. Una desgracia. Si la fastidiamos otra vez, Moretti nos dará pasaporte. Pues yo con esta me la juego menos que en la ruleta del casino.
Pues no se hable más. No quiero cargar con otra como la de Joe. Lo siento, jefe. Nos entretuvimos. Venga, patanes, que no tengo todo el día. Jefe, soy guapo. Ah, tú siempre estás guapo, yo. Y tú, haz bien la foto o no harás negocio nunca en esta ciudad. ¡Quietos! Venga, vamos, que esta ciudad necesita divertirse. Y no tengo todo el día. ¡Vamos! Estrancio! Se trovo nuovamente il fungi velenosi, uso il tuo culo per fare una bolognesa! Anche se non servi ni per fare una mozzarella! ¿Cómo ha ido, Joe? No han soltado prenda. Pacone les tiene bien cogidos. Nadie testifica contra él. Así no hay forma de relacionarle con los delitos. El alcalde me está presionando. Si no detenemos a Pacone, llegará a los Benelli y tendremos un baño de sangre. Muchachos, es hora de dar vuelta a las tornas. ¿Estáis conmigo? Hasta el final, jefe. Maldición. Con el alcalde. Dese prisa. Una furtiva lágrima. Vincerà! Vincerà! La donna immobile. Vincerà! Mike Corletti, así que trabajas para los Benelli. Entonces tienes mucho valor para venir aquí, Corletti. Solo he venido a traerte un mensaje. He venido desarmado. Maldita sea.
Conozco a ese tipo de algo. Así que los Benelli quieren un trato. Por fin se han dado cuenta de que en mi ciudad o trabajas para mí o acabas en el fondo del puerto. Jefe, han venido los polis. Tráelos aquí y quítales las armas. ¿La poli? Les tendrá sueldo, supongo. Para nada. Es ese grupo de polis corruptos que sale en la prensa. Voy a echarme un pitillo. La poli me pone nervioso. Vaya. Parece que es el día de los valientes. Prefiero no quitarle el ojo a tus secuaces. Tenía que pasar desapercibido. No está mal. Al grano, Pacone. Menudo lío habéis montado en la ciudad. El sueldo de un poli no da para jubilarse. Al principio pensé que era una trampa. Y aún lo pienso un poco. Pero todos esos golpes que habéis dado... atracos, robos, extorsión... sin contar a los polis que habéis mandado al hospital. No creo que hayas hecho todo eso solo para atraparme. Ya no nos interesa cogerte, Pacone. Queremos negociar contigo. Espera, te conozco. Eres Fran Malón. ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! A ver si lo entiendo. ¿Queréis ocuparos de mis trapos sucios? ¿Por un módico precio? Para eso están mis hombres. Tus hombres tienen que ir con pies de plomo para que no les pillen. No somos los únicos polis que están detrás de vosotros. Además están los Benelli y el resto de familias que no tardarán en ir por ti. ¿Y cómo vais a ayudarme en eso? Reventaremos sus negocios y de paso alguno de los vuestros, para que no sospechen. Sully, Bogart. Un momento. Vosotros erais 4. Manos arriba. Y tú suelta eso o te lleno de plomo.
¡Patanes! ¿Os creéis más listos que yo? Querer atrapar a Pacone en su propia casa. Jefe, nos han robado los libros de contabilidad. Ha sido el otro poli. Encontrarle. ¡Encontrar mis libros! ¡Malo! ¡Quieto, Pacone! ¡Maldito! Calla, no tengo tiempo de diálogos absurdos. Sí que no has venido a negociar. Has venido a matarme. ¿Cómo no pude darme cuenta? Porque soy más listo que tú. Sí. ¿Y cómo vas a salir de aquí? Esos 3 polis no van a dejar vivo a ninguno. Eso es asunto mío. Se te acabó el juego, Pacone. Ha venido por donde yo, Pacone. Vamos. ¡Alto ahí, Pacone! Esta vez vas a dar con tus huesos en la cárcel. ¿Quién es este tipo? No tiene documentación. Preguntarle a los Benelli. Ellos le contrataron para liquidarme. Él estaba detrás de la puerta de la que vino el disparo que hirió a vuestro amigo. Él empezó todo esto, y no mis hombres. Y tú lo acabaste, Truán. No te vas a librar. Vamos, seguidme. ¿Estáis bien, chicos? Solo ha sido un rasguño, jefe. No se han hecho balas que puedan con nosotros. Muchachos, buen trabajo. Pacone, estarás unos años en la sombra. Vamos a que os vean eso y después os invito a un whisky en la taberna de O'Malley. No sé de dónde saca el whisky, pero es el mejor de la ciudad. Por cierto, jefe, déjate bigote.